¿Cómo están? Feliz martes para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa que es suyo, que se llama Buen Día y que hacemos un grupo de personas con muchísimo gusto aquí en su casa, que es Teletica. Ojalá que tenga un día muy lleno de bendiciones. Ojalá que lo que prive en todos nosotros sea el amor. Y eso es muy importante. Vamos a comenzar hablando de un problema que llega con las lluvias, que ya vimos que ya empezaron bien fuertes, sobre todo en algunas partes de nuestro país. Con las lluvias llegan los problemas respiratorios y en este panorama en el que nos encontramos también dando una batalla contra el COVID-19, el panorama puede todavía complicarse muchísimo más. Por eso sabemos que las plantas medicinales pueden jugar un gran papel para ayudarnos a contrarrestar los efectos de algunos problemas respiratorios derivados de la caída de las primeras lluvias. Y para ayudarnos con el tema está hoy la doctora Cristina Venegas con nosotros. Cristina es química y además es especialista en medicina biológico naturista. Y ustedes la van a ver, es muy jovencita, pero tiene muchísimo conocimiento. Cristina, un placer saludarla. Igualmente, un gusto. Buen día. Bienvenida. Quiero, antes de que comencemos a hablar de las plantas, que le explique a la gente qué es su especialidad, porque yo nunca había escuchado medicina biológico-naturista. Sí, bueno, medicina biológico-naturista es un sistema de medicina que se basa principalmente como en estimular las condiciones para que el cuerpo recupere la capacidad de autorregularse, ¿verdad? O de autosanarse. Entonces se utilizan sustancias naturales, como en el caso de las plantas medicinales, ¿verdad? Que es una de las ramas de la medicina biológico-naturista, para curarse de forma natural. Entonces, viene de medicina biológica, ¿verdad? Que es como recuperar el equilibrio de los sistemas biológicos del cuerpo, y naturista por el uso de las sustancias o de los recursos naturales, ¿verdad? También dentro de esta medicina entra la terapia ortomolecular, que es con minerales, con vitaminas, el uso, por ejemplo, de la homeopatía, que es como mucho más conocida que otras terapias, el uso de las plantas medicinales, masaje, técnicas para trabajar las enfermedades desde un punto de vista un poco más emocional. Entonces es como muy integral, es una rama de medicina integrativa, por decirlo así. Doctora, ¿y esto se estudia en Costa Rica? No, yo saqué la especialidad en Puerto Rico, sí, acá no hay especialidades todavía en esta rama. Pero yo me imagino que en el desarrollo de su trabajo, además, usted ha tenido que investigar muchas de las formas en las que nuestros antepasados se curaban y se prevenían de las enfermedades. Claro, la medicina naturista en general, la base del conocimiento viene de prácticas ancestrales, ¿verdad? El uso de las plantas medicinales, por ejemplo. Mucho de las investigaciones en plantas medicinales parte del uso tradicional que tenemos, ¿verdad? Las comunidades en los distintos países, principalmente en Latinoamérica, y a partir de ahí se estudian las plantas ya desde un punto de vista científico. Pero es interesantísimo comprobar cómo la ciencia, lo que a fin de cuentas lo que hace es comprobar científicamente lo que ya las abuelas vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo. Por supuesto, por supuesto. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Se me olvidó decirles que evidentemente ustedes pueden hacerle sus preguntas a la doctora a través de la página de Facebook del programa, ahí por escrito, y también está el 6087-7777 disponible para que hagan consultas en video ustedes directamente. Recuerden colocar el celular en posición horizontal, recuerden bajarle el volumen al televisor para escucharles claramente. Nos dicen, yo me llamo fulano de tal y estoy viéndolos desde, no sé, tal lugar y quiero saber lo que quieran preguntar. Ahí Cristina les va a ayudar y creo que es una bonita forma de interactuar. Bueno, comencemos. Usted nos trae aquí una propuesta de varias plantas y un producto que es milenario, que es la miel de abeja, de la cual vamos a hablar más adelante, pero antes de que hablemos de ellas, ¿con qué se asocian los problemas respiratorios que sufre un importante grupo de la población justamente en este momento en el que comenzamos allá a tener lluvias más intensas? ¿Por qué esto ocurre? Bueno, en Costa Rica y en el trópico los principales problemas respiratorios son de tipo estacional, que eso se refiere a que cambian con las condiciones estacionales del año. Entonces, acá tenemos gripes estacionales casi que en cada cambio de época, ¿verdad? Cada cambio de estación climática se da principalmente por los cambios en la temperatura, es como uno de los factores principales, ¿verdad? Los cambios en el contenido de humedad del ambiente, por ejemplo, personas que tienen un sistema respiratorio más sensible, por ejemplo, si tienen asma o si tienen alguna condición respiratoria. Hay personas que no necesariamente padecen una enfermedad respiratoria crónica, pero tienen mayor sensibilidad a estos cambios. Entonces ya con solo el cambio de la humedad que hay en el aire, muchas de estas personas ya se sensibilizan muchísimo más a los virus gripales, por ejemplo. También el sistema inmune, la actividad del sistema inmune cambia conforme cambian las temperaturas o cambian las condiciones de humedad del ambiente.
Entonces, por eso va como muy asociado, ¿verdad? Es menos común, menos frecuente en el país ver cuadros gripales masivos, ¿verdad? Como se da en invierno, en verano, es mucho menos común. Sin embargo, por ejemplo, en zonas donde el clima es más seco sí suele pasar por el polvo, ¿verdad? Que eso genera, o la polinización incluso. En épocas de ciertas floraciones, yo soy de Guanacaste, de la zona seca, y ahí uno ve, por ejemplo, cuando ciertos árboles están en floración, uno empieza a ver las personas con más cuadros de estornudos o cuadros de asma, ¿verdad? Entonces son muchísimos factores que tenemos en un país como Costa Rica, que tenemos tantas estaciones climáticas y tanta diversidad. Microclimas. En el ambiente, exactamente. Entonces, justamente quería preguntarle eso, doctora, porque uno oye que la gente dice, no, es que fulanito se resfrió porque por estos cambios abruptos de clima, ¿verdad? Que en la mañana hace tanto calor y hay tanta humedad y en la tarde ya se viene el aguacero y entonces la temperatura baja. ¿Eso en realidad afecta también? Absolutamente, sí. Por ejemplo, ahorita en San José, que estamos con este sol en este momento, en la tarde puede que tengamos un aguacero cerrado, que tengamos noches frías y todo eso varía. La respuesta no solamente del sistema respiratorio, sino del sistema inmune. Por eso es que nos hacemos mucho más sensibles a los virus, ¿verdad? A las gripes. Las gripes es importante y bueno, en este contexto del COVID, ¿verdad? Mencionar que los virus gripales son virus que andan circulando siempre en la población, ¿verdad? Son virus que están ahí, pero no necesariamente en una forma activa o no necesariamente el cuerpo reacciona de una forma activa a ese virus. Pero cuando tenemos cambios de temperatura, por ejemplo, sí hay muchísima más sensibilidad en el organismo para reaccionar a eso. O el sistema inmune de alguna forma tiene una supresión y entonces la reacción es mucho más fuerte, ¿verdad? O el efecto del virus es mucho más fuerte sobre el cuerpo. Y una de las cosas que está preocupando ahorita en el área de la salud es que con el aislamiento voluntario que muchas personas están teniendo, o por toda la condición que hay de que muchas personas están desde la casa, que el salir con el cambio de clima sea mucho más fuerte, digamos, el cuadro de gripe estacional que tengamos en el país este año. Entonces, tenemos que prepararnos para eso también. Bueno, y usted trajo cositas aquí para que aquí traje algo. Lo primero es la juanilama. Sí. Que si me permite, doctora, voy a agarrar una ramita yo para que los muchachos puedan... esa que tiene la florcita para que la conozcan. Excelente, para que alguno de los muchachos acá puedan, por aquello de que ustedes no conozcan en casa la juanilama, aquí se las vamos a presentar. Este tiene... flor, está en floración. Está en floración, que es importantísimo porque hay otras especies de juanilama o muy similares a la juanilama que tienen flores de otros colores, pero la juanilama original es esta. ¿Cuáles son sus propiedades, doctora? La juanilama es curioso porque por lo general es conocida porque ayuda a problemas digestivos. Lo que pasa es que la juanilama tiene una propiedad que se llama antiespasmódica, que es que evita los espasmos. Cuando uno tiene un dolor de estómago, por ejemplo, o tiene dolores menstruales, el cuerpo suele generar como ciertas contracciones en el músculo que generan dolor. Pues curiosamente, cuando uno tiene tos o cuando tiene afectados los bronquios, el reflejo que genera la tos son espasmos. Entonces la juanilama ayuda a relajar tanto los bronquios como los pulmones y en general los músculos que están implicados en el proceso de tos, en el sistema respiratorio. Entonces ayuda a controlar la tos, tanto si es tos seca como si es tos productiva, que es la tos con flema. Además, dentro del montón de aceites esenciales que tiene la juanilama, hay muchísimos que contribuyen a la estimulación del sistema inmune. Y es antiinflamatoria, que por ejemplo cuando tenemos una gripe o un problema respiratorio donde hay mucha inflamación, las personas que padecen de asma suelen tener mucha inflamación en los bronquios. Por ejemplo, bueno, en ciertas afecciones pulmonares, cuando hay una gripe activa, hay muchísima inflamación en el sistema respiratorio. Entonces ella ayuda a controlar el estado de inflamación y eso ayuda a que el cuadro gripal o el cuadro respiratorio pase más rápido. ¿Y qué es lo que hace efecto? ¿Las hojitas, las flores, todo? En el caso de la juanilama, las hojas y las flores son riquísimas en los aceites esenciales que tienen estos efectos. Sí. Entonces, las hojas y las flores... ¿Cómo se consume? ¿O cuál es la forma correcta de prepararla, digamos, para poder percibir nosotros todos esos beneficios? Bueno, ellas pueden cosechar igual, tanto las hojas como las flores. Lo que llamamos los cojollitos son riquísimos en aceites, por lo general, pero se puede utilizar toda la planta. Se puede utilizar en infusiones, que es como el famoso té apagado, que es que ponemos la plantita con agua caliente, la tapamos unos 10 minutos, 15 minutos para que extraiga los aceites y la tomamos. Esa es como la principal forma de consumo. En una planta como esta no se recomienda hacer una decocción, no se recomienda ponerla a hervir en el fuego
Porque aclaremos eso bien porque, porque se presta a veces a confusiones. Lo que no hay que hacer es poner a hervir la planta con el agua. Exactamente. En este caso, que son especies que son aromáticas. Uno se da cuenta que una planta es aromática cuando la estripa la hojita y ya siente el olor. Esas son plantas que son muy ricas en aceites esenciales. Entonces, si uno pone estas plantas a hervir en el fuego con agua, se va a evaporar todos los aceites y ahí va el 80% de las propiedades medicinales de la planta. Entonces, por eso mejor lo que hacemos es servir el agua aparte, poner la plantita en una olla o en una taza, le echamos el agua encima, la tapamos, porque si no igual se nos van a escapar los aceites, y esperando unos 10 o 15 minutos ya la temperatura del agua va a bajar, entonces ya los aceites no van a estar evaporándose, ¿verdad? Entonces ya ahí recuperamos como las propiedades. Interesante. ¿Cuánto podría, digamos, si yo me quiero hacer un tecito, cuánta cantidad de Juanilama necesito? Bueno, para un tecito, un dedo, ¿verdad? Si lo que tomamos es un pedacito de ramitas, son unas 7, 8 hojitas. Más o menos ¿verdad? esto. Más o menos esto es lo que se puede usar en una taza. Sí, el consumo que se recomienda de Juanilama para una persona que está enferma, porque algo importante es que las plantas medicinales hay que tomarlas con igual disciplina que si nos estuviéramos tomando un fármaco, ¿verdad? Más si estamos enfermos y nos estamos tratando con ella. Entonces la Juanilama, tomar unas 3, 4 veces al día es como lo ideal si uno está con una gripe activa o con un problema respiratorio activo. Ok, no es solamente un tecito al día, ¿verdad? Son 3 o 4 veces. Exactamente, es igual, hay que tener la misma disciplina porque eso se nos olvida mucho, ¿verdad? Se cree que con un tecito ya vamos a estar bien. Doctora, y tal cual, no se endulza con nada, no se le pone nada más. Pues si se va a utilizar dulce, lo ideal, que ahorita vamos a hablar de la miel de abeja, que también le aporta propiedades al té que nos estamos tomando, ¿verdad? Pero dulce de tapa, o sea, tratar de usar el dulce más natural que podamos, pero idealmente la miel, que ahorita vamos a conversar más. Perfecto, bueno. Sí. La segunda es el orégano, que es una planta también muy conocida en Costa Rica, con usos en la cocina, ¿verdad? Las abuelitas nuestras y las mamás nuestras le ponen orégano a sus frijoles y la verdad es que resalta el sabor, pero sabemos, bueno, por lo menos yo sé poco acerca de sus propiedades medicinales. ¿De qué forma ayuda el orégano? Bueno, el orégano es de las plantas estrellas para tratar problemas como la gripe. Ella es familia de la Juanilama, entonces... ¿Son primas? Son primas, las dos son lipias, entonces ella también tiene su riqueza en los aceites esenciales, entonces igual, ¿verdad? Vamos a cuidar los aceites de que no se nos evaporen, no lo vamos a poner en una olla. El aceite es una de las propiedades más importantes en los aceites del orégano es expectorante. Eso significa que abre los bronquios, entonces mejora la respiración y también ayuda a desinflamar los bronquios. Entonces, cuando tenemos eso, que decimos que tenemos un gato en el pecho, ¿verdad? Sí, que suena. Que sentimos esa apretazón en el pecho cuando hay un problema respiratorio, pues el orégano es de las plantas que ayudan a que los bronquios se relajen y se abran, y entonces ayuda a mejorar la respiración. También dentro de los aceites que el orégano tiene, hay aceites que son antisépticos, que son bactericidas. Eso significa que ayudan a combatir las infecciones. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una infección de garganta, en las flemas y todo el problema que tenemos aquí, ahí hay bacterias implicadas. Entonces el orégano ayuda a controlar esa infección bacteriana y además dentro de sus aceites hay compuestos que tienen propiedades antivirales. Entonces cuando estamos hablando de una gripe estamos hablando de un virus, ¿verdad? En los distintos tipos de gripes. Y tiene propiedades antivirales bastante comprobadas, ¿verdad? Pero además, como hablábamos antes, las abuelitas desde que estábamos chiquititos que nos estaban dando oréganos en leche, sabían, ¿verdad? Que algo le hacía el orégano a la gripe. Y bueno, por ahí anda, ¿verdad? Por las propiedades antivirales que tiene. ¿Cómo se prepara? Entonces, el orégano se prepara, como les decía, igual, ¿verdad? Se hacen los tés. Y en estas plantas, en las plantas que son a base de aceites, se podrían extraer los aceites. Lo que pasa es que eso es mucho más complejo, pero bueno, en un tecito, ahí vamos a extraer las propiedades de la planta. Entonces, sí. Igual 3 o 4 veces al día. Igual 3 o 4 veces al día. Durante todo el tiempo que estemos. El cuadro gripal, ¿verdad? Se espera que una persona que tiene un cuadro gripal o un problema respiratorio en unos 3 días ya esté sintiendo efectos de mejoría. Ya después de 5 días sí se recomienda mejor consultar a un especialista para ver si hay algo más complejo dentro de él. Doctora, se me olvidó preguntarle en relación a la Juanilama, pero aprovecho. Tanto la Juanilama como el orégano tienen alguna contraindicación. Hay gente que por alguna condición no debería
probarlas o no debería tomarlas? Vieras que en el caso de la juanilama es una planta bastante segura, no hay registradas Bastante noble. contraindicaciones, sí, es muy noble ella. Si uno ve la composición química de la planta, en realidad todos son sustancias que contribuyen al cuerpo. El orégano sí puede afectar porque ella sí es una planta un poquito ácida, por decirlo así. Entonces, si una persona tiene un cuadro de gastritis o tiene alguna inflamación gástrica o inflamación de la bilis, puede que le cause irritación, ¿verdad? No va a ser como un cuadro grave, digamos, lo que va a causar, pero sí puede causar irritación. En caso de gastritis, de úlcera, es mejor no consumirla. Pero en la dosis que estamos recomendando ahorita es una dosis bastante segura para no exceder ese límite de tolerancia del cuerpo, ¿verdad? O de una persona que tenga una gastritis. Pero lo mejor es ponerse atención, ¿verdad? Si uno siente que le genera alguna reacción, entonces Claro. parar el consumo, ver si mejora, para ver si era la planta lo que le estaba causando el malestar. Igual, en el caso de un tecito, ¿cuántas hojas necesita? En el caso es muy similar. Muy similar. Como les decía, ellas son como hermanitas, entonces es muy similar, con una ramita de un dedo. Bueno, mis dedos son cortitos, unas 8 hojitas, y si lo que se toman son las hojitas separadas. Algo muy importante que la gente pregunta siempre es si es lo mismo la planta fresca que la planta seca, Sí, ¿verdad? es cierto. En el caso de la planta fresca, como la planta tiene agua en las hojas, ahí los aceites están un poquitito más diluidos, por decirlo así, ¿verdad? En cambio, en la planta seca están más concentrados, entonces ahí tenemos un poquito más de componentes medicinales. Entonces, en el caso de una planta fresca, yo sí recomiendo echar, bueno, este tamaño que estamos hablando, de la seca se puede poner la mitad incluso, porque la planta está mucho más concentrada. Perfecto. Entonces, eso es importante. Muy bien. La tercera planta es el eucalipto. El eucalipto. Vea, vamos a hacer un trato para mantener la distancia. Ajá. Le voy a pasar esto para acá. Para que Perfecto. usted esté ahí cómodamente. Ahora, lo primero que me surge es que es un eucalipto un poco diferente al que uno está acostumbrado a ver. Sí, exacto. Las hojas son distintas. Sí, este eucaliptus es una especie que se llama Eucalyptus globulus, que es, como dices, es el menos común, ¿verdad? De hecho, conseguirlo es bastante complejo. El eucalipto redondito, que es el que solemos ver, hay varias especies que comparten ese tipo de hoja. La diferencia medicinalmente, ¿verdad? Desde el punto de vista medicinal, es que este eucalipto es el eucalipto que más se ha estudiado, entonces es el que más yo puedo decir, digamos, como especialista en el área, con seguridad puedo así en tele decirles, pueden tomarla con estas y estas indicaciones. Este eucalipto tiene menos toxinas. ¿Cómo se llama, perdón, ese? Eucalyptus globulus. Globulus. Ajá. Que mucha gente cree que el globulus es el de la hojita redondita, ¿verdad? Porque se parece a un globo. El nombre sí, exacto, pero más bien es este. Este eucalipto se ha estudiado que es muy seguro, químicamente hablando, ¿verdad? Sí tiene contraindicaciones de las que vamos a hablar ahorita, pero es el que tiene, a nivel de la composición de los aceites esenciales, el que tiene la mayor cantidad de componentes medicinales y también que tiene menos componentes que son toxinas, ¿verdad? Entonces, pues es el que más se recomienda y el más seguro para... ¿Y se consigue en Costa Rica fácilmente? Este se consigue fácilmente, no. Hay mucho, yo he visto muchísimo como en propiedades que lo tienen como ornamental, ¿verdad? Que tienen en patios o en instituciones que lo tienen, he visto así mucho. Plantaciones como tal no he visto tantísimas, es un poco más difícil de conseguir. Sin embargo, yo que suelo ir mucho al mercado central, a los tramitos, a comprar las plantas, ahí siempre encuentro siempre encuentro más bien del otro casi nunca encuentro. Ok, doctora, Entonces, siempre que hablamos de eucalipto sabemos que hay mucha gente que los utiliza para hacer inhalaciones. Ajá. ¿Funciona igual? Funciona perfectamente, sí. El eucalipto, como les mencionaba, los aceites esenciales también son de los compuestos principales para la gripe, para los cuadros respiratorios. Los aceites esenciales, cuando se hacen por inhalación, lo que pasa es que se adhieren a la mucosa que hay en la garganta, la mucosa que tenemos en la nariz, y ahí se da la absorción. En el caso del eucalipto, el efecto que tiene es muy local. Por ejemplo, si tenemos la inflamación en la garganta, si tenemos la infección en la garganta, los aceites esenciales sí se absorben en los tejidos de la garganta o en los tejidos de la nariz cuando hay sinusitis, van a funcionar perfectamente porque están haciendo una acción local. Si se toma el eucalipto, sí hay que tomarlo con un poquito más de cuidado porque sí es mucho más fuerte. Por ejemplo, el eucalipto, si una persona tiene gastritis, ahí sí es ni siquiera con cuidado, es mejor no consumirlo. Si una persona padece de ulceraciones, si tiene algún tipo de inflamación gastrointestinal,
En ese caso sí es mejor que se consuma como cantidades muy pequeñas, ¿verdad? El eucalipto para una infusión lo que se recomienda en este caso es usar unas 2 hojitas por una taza de agua, por una taza llena de agua, ¿verdad? Las tazas pequeñitas, utilizar una taza como una esta. Como esta, digamos. Yo necesito usar 2 hojitas de estas. 2 hojitas de estas, exactamente. Okay. Sí. Para que lo anoten. Y el eucalipto sí es bueno tomarlo, ese se puede tomar 3 veces al día, mejor no tomarlo más de 3 veces al día en el caso de un cuadro serio, ¿verdad? De un cuadro severo. Si es una gripe normal, con tomarlo 2 veces al día es más que suficiente, pero hacer las inhalaciones, o al menos digamos que se consuma el eucalipto en aceite, que el aceite sí es mucho más seguro porque es mucho más puro, ¿verdad? Se hace la extracción de los aceites y no están como todas las otras sustancias que son un poquillo más tóxicas. Si se consumen los aceites esenciales, sí se pueden consumir hasta 3 veces al día, pero ya eso habría que ver el producto que tiene los aceites y la dosis que tiene, ¿verdad? Sí, yo veo esas hojas un poquito secas, ¿se consume así? Es ideal secarlo, sí, el eucalipto sí es ideal secarlo porque si uno lo somete a secado, todas estas sustancias que son un poco más tóxicas que les estaba mencionando tienen chance de evaporarse más, ellas son mucho más volátiles que los aceites que son medicinales, se evaporan más fácil. Entonces el eucalipto yo sí recomiendo mejor consumirlo seco. Perfecto. Si se va a utilizar en los bahos, en las inhalaciones, igualmente es preferible seco, ¿verdad? Pero igual se puede utilizar fresquito, no va a ser tan efectivo, porque curiosamente el eucalipto sí guarda muchísima agua en las hojas. Entonces sí van a estar los compuestos medicinales muchísimo más diluidos, entonces mejor usarlos sequitos, sí. Ve, hay una gran cantidad de preguntas, son las 8:23, ya casi les vamos a dar chance de que le pregunten a la doctora, nada más queremos cerrar esto. Si yo quiero hacer inhalaciones, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? Ok, si queremos hacer inhalaciones, ahí sí podemos usar, para 1 litro de agua se pueden usar unas 7 u 8 hojitas para que esté bien concentrado. Igual vamos a hervir el agua por aparte, porque si ponemos a hervir el eucalipto pasa lo mismo que explicamos antes, se nos van los aceites. Entonces vamos a tener el agua muy caliente, vamos a poner las hojas de eucalipto en el agua y lo vamos a tapar ahí sí unos 5 minutos nada más para que el agua empiece a penetrar los poros del eucalipto. Cuando ya vemos que se ha concentrado una cantidad de vapores, ya sea que lo tapemos con una tapa o con un trapo, cuando ya se ha concentrado la cantidad de vapores suficiente en la olla o donde tengamos el eucalipto, entonces ahí lo que hacemos es que lo destapamos y exponemos las vías respiratorias, la nariz y la boca al vapor que va a empezar a salir ahí. Lo ideal es que podamos taparnos con un trapo donde tenemos la olla o la palangana, donde tengamos el eucalipto, para así estar expuestos a los aceites esenciales. Igual, si la persona siente que se está mareando o que siente demasiado fuerte el olor, puede salir a respirar y volver a entrar, ¿verdad? Entonces puede darse como descansos, porque hay personas muchísimo más sensibles, ¿verdad? Claro. Que eso es importante. Hay personas que con los olores ya se empiezan a marear o sienten alguna sensación incómoda, entonces se pueden dar los descansos. ¿Por cuánto rato puedo estar haciendo eso? Bueno, esto en realidad se puede hacer, yo aconsejo un mínimo de unos 10 minutos, ¿verdad? Si se aguantan los 10 minutos con un descanso intermedio a los 5 minutos, ¿verdad? O si necesitan descansos más frecuentes tampoco hay ningún problema. Ya en 10 minutos el agua se va a empezar a enfriar, entonces ya los vapores no van a salir tantos. Okay. Si la persona aguanta más, en realidad no hay como ninguna contraindicación en seguirlo haciendo, a menos que la persona sienta un disconfort, ¿verdad? Pero hay que irse midiendo ahí. Sí, exactamente. Perfecto. Hablemos del tomillo. Ok, el tomillo. Y aquí se lo pongo. Ese también se usa mucho en la cocina, ¿no? Este se usa muchísimo en la cocina, sí, y me gusta recomendarlo porque lo pueden encontrar muy fácil, se puede encontrar en verdulerías, se puede encontrar en supermercados, si la gente lo siembra también es muy noble de producir y de cuidar. El tomillo, perdón, si han notado, de todas las plantas que estamos hablando son plantas que son muy ricas en aceites esenciales. Cuando hablamos del sistema respiratorio, por la acción que se necesita justamente en la zona de la garganta, de la boca, de la nariz, es muy bueno utilizar plantas con aceites esenciales porque vamos a tener un efecto directamente en la zona que está afectada. Entonces, el eucalipto se toma en infusión, igual se pueden consumir los aceites esenciales si la persona tiene alguna manera de conseguirlos o de extraerlos. Del tomillo sí vamos a usar, por ejemplo, un rollito, por decirlo así, unas
3, 4 ramitas de como esas que una tiene planta, usted ahí. ajá, como estas que tengo yo aquí. Esto se puede utilizar por taza de agua, esto que estoy señalando acá. Y igualmente lo que se hace es un té apagado, se hierve el agua aparte, se ponen las hojitas en la taza y después se tapan con el agua caliente para hacer la extracción. Esa es la forma de usarlo. Algo importante del tomillo es que también tiene propiedades antibióticas, que de estas plantas eso es como una riqueza que tiene esta planta, ¿verdad? Entonces, si tenemos una infección de oídos, si tenemos una infección en la garganta activa, si tenemos una sinusitis bacteriana, el tomillo ayuda muchísimo en esos casos por el efecto antibiótico que tiene. ¿Y tomado? Tomado y bueno, los aceites esenciales, es muy difícil hacerse los bahos que hablamos con eucalipto con el tomillo, porque no se evapora tan fácil. Si la persona puede, es muy bueno. Si tiene suficiente tomillo como para poner un rollo en 1 litro de agua, entonces es muy bueno también, así es muy efectivo. ¿Y se pueden alternar ambas cosas? Por ejemplo, tomar y hacer las inhalaciones, ¿o es demasiado? Se puede alternar, sí, no hay ningún problema, porque la vía de administración es distinta, entonces se puede hacer. Algo importante es no combinar el tomillo y el eucalipto si se van a hacer los bahos, porque puede ser muy fuerte. Sí, entonces, eso le quería preguntar, si yo puedo hacer combinaciones de plantas. Se pueden hacer combinaciones, sí, se pueden hacer siempre y cuando tener en cuenta las contraindicaciones, ¿verdad? Si la juanilama la puede tomar alguien con gastritis, pero el orégano no, si las mezclan, mejor que no se lo tome alguien con gastritis, por ejemplo. Para que lo tomen en cuenta. Bueno, y vamos a hablar de la miel de abeja. Y la miel de abeja. Aquí se la pongo, que como les decía al principio, se han escrito libros y se han hecho reportajes enormes de los beneficios de la miel de abeja, porque es, creo que el producto más puro que existe en la naturaleza, ¿verdad? Es una de las medicinas más maravillosas que se producen y que toda la producción es dentro del proceso, ¿verdad?, natural. La miel de abeja tiene muchísimos estudios, o cada vez se hacen más estudios de la miel como un antibiótico. Algo muy importante es la riqueza de la composición de la miel de abeja, ¿verdad? La miel de abeja viene a partir de las sustancias que extraen las abejas, del polen de las plantas, de muchos tipos de flores, entonces la composición está muy enriquecida por las plantas que hay en el jardín, por las flores que las abejas tienen disponibles. Entonces, por eso, entre más rico sea el ecosistema donde se produce la miel, va a ser una miel más rica. Dentro de los procesos que se dan en la formación de la miel hay muchos compuestos que tienen propiedades antibióticas, pero la miel además tiene, bueno, principalmente si es miel silvestre, ¿verdad? Si es miel que viene de abejas que se crían de forma silvestre, es muy rica como inmunoestimulante, para estimular el sistema inmune. Entonces, esas son como de las dos propiedades principales que se han estudiado y que funcionan muchísimo en el caso, por ejemplo, de cuadros gripales, que te decía antes, endulzar las infusiones con miel es como darles ese plus a las infusiones para... Se puede hacer perfectamente. Entonces, ahora, estamos acostumbrados tradicionalmente a miel de abeja con limón. ¿Esa combinación es correcta? Es una excelente combinación, sí, es buena. ¿Jengibre le pone alguna gente también? En el caso del jengibre, por ejemplo, raspar el jengibre entre más pequeñito esté, más libera sustancias, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, raspar el jengibre con el rallador, ponerle miel y ponerle limón y que quede bien concentrado y chupar eso, estarlo chupando todo el día. Eso puede incluso, si la persona tiene un problema en la garganta, estarlo chupando constantemente y no va a haber ningún problema. Sí, lo que pasa es que hay que ser constante, ¿verdad? Porque muchas veces con una cucharadita pretendemos ya curarnos y sentirnos mejor, y hay que ser un poquito más paciente y constante. Por eso les decía, por ejemplo, si usted va al seguro porque tiene un problema de una infección en la garganta, le van a mandar un antibiótico cada 8 horas por 7 días. Entonces, si yo sé que el tomillo es el antibiótico que yo estoy consumiendo, tengo que tener esa disciplina con el tomillo también, ¿verdad? Entonces, tomarme mi tecito cada 8 horas hasta que me sienta mejor. Sí, sí. Entonces, ¿lista para las preguntas? Vea, hay un poquito de todo. Entonces, vamos a aprovechar porque la gente está muy interesada en su conocimiento. Voy a tratar de ir poniendo primero las preguntas que tienen que ver con problemas respiratorios y luego tal vez abrimos un espacio como para que la gente pregunte de otras cosas. Ok, está bien. No importa, sí, ¿verdad? Claro, perfecto. Vamos a ver. Dice Marielo Salpizar, ¿me pueden ayudar? Yo sufro mucho por los cambios climáticos, padezco de sinusitis. Creo que tiene que ver mucho con la humedad, pero me da mucho dolor de cabeza. ¿Qué podría tomar? Marielos. Bueno, en el caso de doña Marielos, yo le recomendaría, por ejemplo, de las plantas que estamos hablando, se puede tomar la juanilama para que le ayude con la parte inflamatoria, para que le ayude como a empezar a soltar.
El tomillo, si se toma, también va a ayudar como a liberar toda la mucosa. En la sinusitis hay muchísima mucosa acumulada. Y también por la acción antibacteriana que tiene. Bueno, en ese caso puede tomar tanto el tomillo como el orégano, el que tenga disponible. Entonces puede hacer una mezcla de juanilama y tomillo, por ejemplo, que le puede funcionar bastante bien. Los baos que hablamos de eucalipto pueden ayudarle muchísimo también. Y doña Marielos, también, por ejemplo, si usted ya sabe que es sensible a los cambios climáticos, pues adaptar el uso de la ropa a las condiciones climáticas que hay, ¿verdad? Muchas veces no, en Costa Rica no estamos tan acostumbrados, por ejemplo, a andar muy calientitos, ¿verdad? Andar como bastante abrigados, incluso si hay sol, pero si uno sabe que es una persona sensible a los cambios climáticos, es mejor adaptar el uso de bufanda, por ejemplo, el uso de gorros. Sí, no somos muy dados a que tengamos ropa para época lluviosa y época para época seca, pero hay que acomodarse. Exactamente, sí. Perfecto, muy bien, gracias doña Marielos por la consulta. Vivian Corella dice, me gustaría saber si la planta que se llama insulina sirve para problemas respiratorios. No es algo que esté estudiado como para yo poder decir acá que es seguro, ¿verdad? Anda como el mito y que se utiliza en algunas partes del mundo, pero realmente no es algo que podamos asegurar ahorita, sí. Perfecto. Jen Oviedo, me gustaría saber qué puedo tomar para infecciones respiratorias provocadas, dice que tiene los cornetes muy inflamados y que le gustaría saber cómo qué le podría ayudar. Bueno, en ese caso podría combinar, por ejemplo, si no tiene ningún problema gastrointestinal, sería muy bueno consumir eucalipto, entonces podría mezclar el eucalipto y la juanilama, por ejemplo, para tomarlo. Si tiene acceso, por ejemplo, a los aceites esenciales o si tiene acceso a las plantas, entonces que las ponga a secar bien y se haga sus infusiones combinando, por ejemplo, el eucalipto, que es antiséptico, entonces le puede ayudar bastante, con la juanilama, que es antiinflamatoria. Si tiene acceso a jengibre, entonces también podría ponerle a la mezcla una ralladura, un poquito de jengibre. Y es bueno en este caso ayudar mucho al sistema inmune. Entonces hay una práctica que es una práctica de medicina muy antigua en la India, que es el consumo de limón en ayunas, ya sea el jugo directamente o si la persona lo siente muy fuerte en agua tibia. Eso es algo que poquito a poco nos va estimulando el sistema inmune. Y en este caso, por ejemplo, que hay cuestiones inflamatorias que la persona las tiene casi crónicas, que son muy constantes, es bueno implementar la práctica de estar tomando el jugo de limón. ¿El juguito de un limón? El juguito de un limón, si la persona es muy sensible, porque hay gente que es muy sensible al ácido, con medio que se tome, porque ya con el tiempo el cuerpo, por un efecto de acumulación, pues le va haciendo efecto. Entonces, doctora, ¿y de qué tipo? ¿Qué limón? ¿Mesino mejor? El limón ideal es el limón que llamamos el criollo. Criollo. Ajá, el limón criollo, que es el limón mandarina, le decimos también. Ese es como idealmente, pero si al que hay acceso es el mesino, pues también funciona. Perfecto. María Ramírez, quiero saber sobre el zacate limón. ¿Es efectivo contra resfríos? El zacate de limón es bastante efectivo. El zacate de limón ayuda al sistema inmune, ayuda a condiciones respiratorias también, y ayuda con todo lo que es la liberación de mucosas, por ejemplo. Si tenemos un problema que está asociado con mucosa en los bronquios o en la garganta, ayuda también bastante. Perfecto. Sergio Salas, ¿el orégano sirve cuando hay cuadros crónicos de tos? Puede ayudar a controlarlos. Ahora, si hay un cuadro crónico de tos, hay que explorar un poquito de a dónde viene, ¿verdad? Porque una tos crónica ya nos está hablando de un problema en pulmones o nos está hablando de un problema de bronquios. Entonces, puede ser un coayudante para mejorar la condición. Por ejemplo, como les decía, la juanilama, que ayuda a controlar los espasmos que generan la tos, puede ayudar. Pero si hay una tos crónica, yo sí recomiendo como ver si hay alguna cuestión de alergia, si hay un asma no diagnosticada, sí, le recomiendo a él mejor acercarse a un profesional para ver. Perfecto. Andrea Jiménez quiere saber si la juanilama se le puede dar a un niño de 3 meses. A un niño de 3 meses, bueno, es una planta bastante segura, como les decía. Se pueden utilizar una hojita en un poquito de agua. Lo que pasa es que con los niños tan pequeños, con las plantas medicinales, la literatura lo que dice es no se recomienda en menores de 12 si no hay un estudio que diga que es seguro. Sin embargo, la juanilama sí tiene estudios de seguridad en uso en pediatría, en fitomedicina. Lo que sí se recomendaría es usar muy diluida, una hojita para una taza de agua, por ejemplo, porque los bebés igual son muchísimo más sensibles en el caso de los aceites esenciales. Entonces podría utilizarla, pero sí en concentraciones muy bajitas. Ok. María Elena Alfaro dice que ella es rinítica.
y que cuando ya empieza la lluvia se pone fatal. ¿Qué le recomienda? Bueno, en el caso de la rinitis que está asociada a los cambios de estación tiene muchísimo que ver con la temperatura y la humedad en el ambiente. Entonces, como tratar de, si es posible, digamos, en las condiciones de la casa, tratar de no tener muchísima humedad, de estar como limpiando muchas superficies para que no se acumulen partículas de humedad, que no se acumule polvo, eso es lo que puede controlar externamente. Internamente puede ayudarse, por ejemplo, con inhalaciones de eucalipto, es algo como que, en el caso de la rinitis o la sinusitis es muy bueno trabajar como la acción local, entonces no va a ser tan efectivo tomar algo como utilizar algo que le haga el efecto ahí mismo. Entonces en ese caso los aceites esenciales, por ejemplo el eucalipto, pueden funcionar mucho. Yo les recomendaría si puede poner hierbabuena también, que se haga un vado de una mezcla de eucalipto con hierbabuena. Los aceites esenciales que van a adherirse a la mucosa le van a ayudar muchísimo. La hierbabuena ayuda mucho como a abrir las fosas nasales y va a ayudar mucho en ese caso. Perfecto. Vea, desde Santa Cruz de Guanacaste, alguien le quiere hacer una pregunta en video justamente sobre rinitis alérgica. Ah, ok. Hola, buen día. Saludos para todos. Tengo una consulta para la doctora, a ver si me ayuda. ¿Cuál es algún medicamento, remedio para la rinitis alérgica? Muchas gracias, buen día. Saludos desde Santa Cruz, Guanacaste. Todos santarcruceños. ¿Cuál es el nombre de él? No nos puso el nombre. Bueno, no. un saludo. En el caso de la rinitis alérgica, bueno, en ese caso sí es como un poquito sensible porque hay que ver la alergia a qué viene, ¿verdad? Si es al polvo, hay gente que es como alérgica a los cambios de temperatura, si es a ciertos olores, porque si es una sensibilidad muy grande, me preocupa recomendar una planta y que más bien los olores le despierten esa sensibilidad, claro, ¿verdad? Entonces, yo recomendaría empezar con una planta como el orégano. En este caso, como hacerse pañitos, los cataplasmas que llamamos, que es que hacemos una infusión bien concentrada, ahí como no te la vas a tomar, puedes hacerla bien concentrada, poner por ejemplo unas 4 ramitas en una taza de agua y se agarra un pañito y se humedece con esa agua y se coloca en la zona que está afectada. Bueno, la rinitis por lo general es esta zona la que la persona siente la afectación, para que tenga un efecto más local y que no esté asociado a estar inhalando los vapores, ¿verdad? Por el caso de que pueda más bien afectarle más. Ver cómo le va con eso. Se podría poner jengibre también en la mezcla. Si tiene acceso al jengibre, podría utilizarlo también para sentir si eso le genera apertura en todo este sistema, para ver si se puede controlar. Pero sí, cuando es alérgica es un poquito delicado dar recomendaciones sin conocer todo el cuadro total de la persona. Le sí. Entendemos. Evelyn Madrigal pregunta si en el caso de una mujer embarazada, ¿usted recomienda consumir juanilama o el orégano? El orégano definitivamente no. No. La juanilama se puede consumir, ahí sí yo recomiendo reducir la cantidad 2 veces al día, okay, para estar dentro de la dosis segura que está documentada. El orégano sí no, es una planta que es bastante fuerte y no se recomienda, igual que el tomillo, por ejemplo. Perfecto, Evelyn, para que lo tome en cuenta. Vivian Cordero pregunta algo de lo que ya hablamos, pero tal vez se lo aclaramos bien. Si se pueden combinar varias plantas de estas que usted ha hablado en un mismo té, ¿y cuáles recomienda usted no combinar mejor entonces? Ok, Vivian, en ese caso esa pregunta es importantísima, sí, porque nos ayuda a profundizar. Como yo te decía, si ya sabes que una planta, por ejemplo, genera un problema de gastritis o de irritación gástrica, no combinar 2 plantas que hacen eso. Por ejemplo, el tomillo y el tomillo y el orégano, que escuchaste que tienen propiedades parecidas, lo ideal es no combinarlas, porque entonces vamos a tener más compuestos en la mezcla de los que pueden generar más ese efecto, ¿verdad? Se puede potenciar el efecto. Entonces, por ejemplo, combinar la juanilama, que es una planta más noble, con el orégano. Ahí es importante ver las contraindicaciones de las plantas, ¿verdad? Si vemos que hay plantas que comparten contraindicaciones, lo ideal es no combinarlas nunca, porque vamos a potencializar esa contraindicación, por ejemplo. En el caso, bueno, eso me lleva a algo importante sobre el eucalipto. En el caso del eucalipto, por ejemplo, es una planta que, como les decía, es muy fuerte, ¿verdad? Entonces el consumo tiene que ser delicado, tiene que ser poniéndose atención. Entonces el eucalipto lo podríamos combinar, por ejemplo, con el orégano, pero siempre en cantidades más pequeñas, ¿verdad? Para tener ese cuidado
de no generar más bien más irritación. Este huele delicioso. Sí, este eucalipto a mí me encanta. Y algo importante sobre el eucalipto, perdón que utilice la pregunta para decir, pero es importantísimo mencionarlo, es que si una persona está tomando algún tipo de tratamiento psiquiátrico, como algún ansiolítico, algún tratamiento para dormir, el eucalipto puede inhibir el efecto o potencializarlo, ¿verdad? O sea, hay estudios que demuestran que la interacción con ese tipo de medicamentos puede ser a potenciarlo o a inhibirlo. Entonces, mejor si se está consumiendo algún tipo de tratamiento para el sistema nervioso, no utilizar eucalipto. Eso es algo que me recordó Evelyn con su pregunta. Excelente. Joana Mondragón quiere saber si la juanilama con olor a limón sirve igual. Ajá. La juanilama tiene, la juanilama limón que llaman, sí tiene propiedades un poco distintas. Más bien las propiedades de esa juanilama son más parecidas a las del zacate de limón. Entonces, sí ayuda, por ejemplo, para algunas alergias, ayuda a estimular el sistema inmune, ayuda a cuestiones respiratorias, pero, por ejemplo, no tiene las propiedades antiespasmódicas de la juanilama que tenemos acá, no tiene las propiedades antiinflamatorias de esta juanilama. Entonces, sí son un poquito distintas. Yo la compararía más con el zacate de limón. Perfecto. Muy bien. Hay otro video que nos manda Ingrid Ugalde que pregunta sobre el orégano. Okay. Chance de que le pregunten a la doctora, nada más. Buenos días, mi nombre es Ingrid Ugalde y mi consulta va con relación al orégano orejón o orégano chino. ¿Qué propiedades medicinales tiene? Ya que el orégano en la otra variedad tiene bastantes. Gracias. Gracias a usted, Ingrid. Sí, importantísimo porque siempre me preguntan ese orégano. Ese orégano es más que todo para uso culinario. Para uso medicinal les puedo decir que no es tan rico, o sea, la composición, los aceites, el efecto que puede tener. Si nosotros quisiéramos usar ese orégano para los efectos de este orégano, tenemos que consumir cantidades más grandes. Entonces, a fin de cuentas no es tan efectivo. Entonces, los usos que están más registrados es para uso en cocina. Yo no lo recomendaría porque no puedo garantizar que sea efectivo. En realidad, es una planta que tiene muchísima agua, entonces los compuestos que tiene están mucho más diluidos también. Entonces, no es tan efectivo para consumo medicinal. Perfecto. Ingrid nos manda otra pregunta desde Tres Ríos. Okay. Muy buenos días, mi nombre es Ingrid y soy de Tres Ríos. Un placer saludarles y felicitarlos por la entrevista. Yo tengo este tipo de orégano. Hay mucha gente que me lo ha recomendado, incluso para beberlo con leche o en té, para cuando existen problemas en los pulmones. Otras personas me han dicho que es tóxico. Me gustaría saber cuál es el criterio de la doctora, por favor. Gracias. Gracias, Ingrid. Sí, como les decía, lo mismo, ¿verdad? No recomiendo usarlo para uso terapéutico, es mucho menos efectivo y sí puede ser un poquillo más irritante que el que estamos hablando. Entonces yo recomiendo el uso culinario meramente, usar la plantita en las comidas porque la cantidad que se consume es menor. Entonces, no es que no sea bueno para cocina es muy bueno, pero como se usa menor cantidad y con menos frecuencia, entonces no es tan riesgoso, digamos, utilizarlo. Muy bien. Ana Segura. ¿Una persona anticoagulada o con EPOC puede tomar té de orégano y juanilama? El té de orégano y juanilama sí, no hay ninguna contraindicación en este caso. Ok. Dice Aide González, o pregunta si la juanilama se puede tomar como fresco. Ah, sí, perfectamente. Sí, la juanilama, como les decía, es súper noble. Yo lo que hago, a mí me encanta tomarla en fresco, yo lo que hago es que hago la infusión porque lo que nos interesa es extraer los aceites. Entonces siempre empecemos con agüita caliente y ya después de que reposa unos 10 minutos en el agua caliente le ponemos hielo o la metemos en la refri para que se enfríe. Hay una mezcla riquísima y que es excelente para el sistema digestivo, que es la juanilama, por ejemplo, con la linaza o con el chan o con el mozote, que son plantas estas que tienen como una babita. La baba. Que son plantas que ayudan mucho a regenerar la mucosa gástrica. Entonces, por ejemplo, usar el mozote con la juanilama, que es antiinflamatoria y que ayuda al sistema digestivo, es delicioso en el caso, por ejemplo, de una persona que tiene colitis, gastritis y para consumo diario. Totalmente segura. Vea, hay algunas preguntas que no tienen que ver con problemas respiratorios. ¿Les damos alguna indicación rapidito en los minutos que nos quedan? Sí. Carolina Zamora, por ejemplo, quiere saber qué le recomienda para tratar de dormir más tranquila y luchar contra la ansiedad. Ok, bueno,
De las plantas que yo más conozco y que para mí son más efectivas es el tilo, ¿verdad? El tilo que conocemos la mayoría, que es esta hierbita rastrera. El tilo se puede consumir ya sea en infusión, se pueden consumir tabletas de tilo. ¿Funcionan igual las tabletas que la planta? Las tabletas, bueno, ahí hay un tema que es cuando compramos un producto natural, ¿verdad?, que está en el mercado, es importante ser un poquito críticos de ver qué tanta información nos dan, ¿verdad? Porque eso depende de la calidad del producto. Si usted ve que es un producto que está diseñado de manera que te dicen una dosis, de manera que te dicen la composición, ahí uno sabe que hay diseño y que hay atención detrás de la dosis de ese producto que te están dando, ¿verdad? Porque muchas veces cuando compramos una capsulita genérica no sabemos si la cantidad que está ahí es realmente la que nos están diciendo. Entonces hay que tener ese cuidado. Entonces sí, si ponemos atención en el producto que estamos consumiendo, pues pueden ser las tabletas. Incluso muchas veces es más efectivo porque nos están dando una dosis estudiada, ¿verdad? Si no, igual hacérselo usted, ¿verdad? Consumir la plantita directamente. Por ejemplo, también le puede ayudar en el caso, bueno, en este caso del EPOC, puede utilizar la melisa, el toronjil, que es una planta que es muy parecida a la hierbabuena, pero es peludita y tiene un olor como cítrico. Esa planta es excelente para mantener un estado controlado, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de que haya, sí, como algún síndrome más constante. Muy bien. Mari Gómez dice que su hija tiene 8 años y que tiene anemia. Tiene plaquetas bajas, glóbulos blancos bajos, se resfría frecuentemente, en las mañanas amanece con mucha congestión nasal. ¿Qué le puedo dar? Pregunta. Bueno, en ese caso, con todas las condiciones que ella tiene, sería importante ver qué medicamentos se está tomando, ¿verdad? Para asegurarnos que no haya ninguna interacción. Entonces sí es un poquito complejo como para decir... En este momento sea control remoto. Exactamente. Ok. Sí. Dice Patricia Gutiérrez, si usted conoce de alguna planta que ayude a bajar la glucosa en ayunas. Que ayude a bajar la glucosa, no. Hay plantas que ayudan como a el metabolismo que se genera de los azúcares y la función de la insulina, ¿verdad? Entonces, la glucosa es muy difícil, digamos, que podamos bajarla como tal, sino que uno lo que hace es tratar de mejorar la función del páncreas, la función de la insulina. Habría que ver por dónde viene el problema, ¿verdad? Si es una cuestión de diabetes, si es alguna intolerancia a la insulina, ¿verdad? Para poder ser como un poquito más certeros. Pero, por ejemplo, bueno, plantas que ayudan a la función del páncreas, por ejemplo, el hombre grande es una planta que ayuda mucho a la función del páncreas, la famosa gavilana, que ayudan mucho a que el metabolismo de la insulina sea muchísimo más eficiente y por lo tanto muchas veces baja la glucosa. Las plantas digestivas que llamamos, la canela, ayuda mucho en este caso también, que se puede tomar en infusiones. Perfecto. Y para terminar, doña Elena Méndez dice desde Cartago, ¿qué planta me servirá para orinar? Tengo problemas de retención de líquidos, tomo mucho diurético, tengo 52 años y tengo presión alta. Ok. Bueno, en este caso una planta que puede ser bastante segura es la rosa de Jamaica. La rosa de Jamaica se consigue en casi todos los supermercados. ¿Es de lo que hacen fresco, eso? Sí, se hacen frescos y la mejor forma de tomarlo es en fresco. Se puede hacer infusión si le gustan los tecitos perfectamente. Pero es una planta tan segura que uno puede tener un pichel del fresco en la refri y estar tomando todo el día, más una persona que necesita estar orinando, entonces le va a ayudar un montón. El té de cola de caballo se puede consumir también en este caso. Hay que ponerse atención porque si hay retención de líquidos y tomamos una planta que más bien nos estimule mucho la orina, puede que más bien la retención se agrave. Entonces, estas plantas hay que tomarlas poniéndose mucho cuidado, porque ayudan mucho como a la eliminación de líquidos a través de la orina, pero sí hay que poner atención como las condiciones del cuerpo, ¿verdad? Claro, cómo reacciona el cuerpo ante. Siempre. Doctora, muchas gracias. Se los dije al principio, ¿verdad? Que sabía muchísimo. Bueno, ahí está. Y hay una gran cantidad de preguntas, tal vez en el transcurso de la mañana o del día. Se mete al Facebook del programa para que vea, además, una gran cantidad de comentarios muy bonitos hacia su trabajo y hacia usted. Voy a darles el número que está apareciendo en pantalla para que lo anoten en caso de que quieran contactar a la doctora Cristina Venegas. Recuerden que ella es médico biológico naturista y es el 7078
7078-8798. Ahí está apareciendo, se lo repito, 7078-8798. Ha sido un placer tenerla aquí, Igualmente. conocerla. Muchísimas gracias. Espero que sea la primera, pero no la última. Ojalá así sea. Yo con gusto regreso. Así que usted aquí tiene su casa y gracias a todos los que hicieron sus preguntas.